La participación social en el tema de control es muy importante y eso fortalece a la institución. Muchas veces, antes que esta ley, todos hacían lo que querían. La cuarta parte se aplicaba en un proyecto y los demás al bolsillo. Cualquier ciudadano, aunque no esté organizado, aunque no esté asociado, debería poder fiscalizarlo. Como no se conoce cuánta asignación presupuestaria hay, entonces no es muy fácil hacer control social. Una de las falencias principales es que no ha sido socializado adecuadamente. Para conocer, queremos capacitarnos. En este espacio hablaremos sobre participación ciudadana y control social. Escucharemos diversas posturas sobre este punto, enmarcados en la Ley 341. Esta ley es un reemplazo a la que hubo en la conformación de los comités de vigilancia que ha sido creado con la ley de participación popular. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta ley? Era que mejore el control social que se ejercía con la anterior ley, que era a través de los comités de vigilancia, de las organizaciones sociales, de tal manera que haya un control más directo sobre los recursos que manejan los municipios, la gobernación, prácticamente los dineros del Estado. Lo que hay que hacer es una diferencia, lo que antes se denominaba los comités de vigilancia, quienes antes eran solamente un comité de vigilancia representativo, ¿no? Y elegido por o a través de una persona, pero sin embargo no se ha hecho un control correspondiente, eran más fáciles de vulnerar, fácil de manejarlo, pero ahora el control social ya es participativo, donde todas las organizaciones, hombres, mujeres, todos absolutamente tienen ese derecho de hacer el control social hacia las instituciones, hacia sus autoridades. Según que dicen nuestros estatutos, como control social también debemos cuidar las reservas, cuidar, por ejemplo, sobre nuestros recursos naturales. Debemos también nosotros cuidar, porque si hablamos de Bolivia, que es soberana, ¿qué es soberanía? Somos dueños. Nosotros consideramos que esa participación directa en el tema de control social es bastante importante, pero además de eso, la gente ahora conoce cuánto es el presupuesto de las instituciones, cómo se va gastando, qué proyectos existen en los municipios, en la gobernación, pero además en qué situación se encuentran los proyectos. Uno de los problemas que hemos tenido siempre, y a mí me ha tocado en particular vivir esta experiencia penosa, es la de buscar información verídica y además que sea fácil de obtener de las instituciones públicas. En mi trabajo de historiador, de investigador docente, siempre estamos trabajando con documentos que vienen de instituciones diversas, de la sociedad civil, pero también del Estado, ¿no? Precisamente porque cuando tienes que analizar un periodo histórico desde una perspectiva cultural, política o económica, necesitas una diversidad de datos. Y cuando he buscado datos más actualizados, ha sido mucho más difícil, inclusive datos antiguos, ¿no? Porque a veces no hay un buen sistema de archivos, de recolección de la información, de sistematización de la información, de procesamiento de la información. Hay denuncias de que se le está devolviendo demasiado dinero a las petroleras, pero no sabemos exactamente los montos, si es verdad, si no es verdad, porque no tenemos acceso a la información. Entonces hay mucha burocracia cuando solicitan, una organización va a pedir una información, un informe económico, por ejemplo. Ahí es donde la institución le pone muchas trabas, que presente cartas. En realidad se ha vuelto muy burocrático y eso también daña a lo que es el derecho a la información que está establecido en la Constitución Política del Estado. Ya estamos ya sin gente, pero en Santa Cruz tenemos la gente, yo le puedo dar, mañana le puedo dejar el dato para que le dé... ¿Alguien que podríamos contactar aquí? Aquí no, aquí a transparencia no. Y peor aún, en el caso, por ejemplo, de contratos mineros, petroleros, es casi imposible, ¿no? Hemos tenido que trabajar con datos generales en el tema de yacimientos, por ejemplo, para hacer una crítica y un cuestionamiento a la política hidrocarburífera de este gobierno, ¿no? Entonces no hay una cultura, digamos, de la transparencia, del cuidado de los archivos y de darle al ciudadano como un derecho ciudadano, porque el ciudadano tiene derecho a fiscalizar a sus autoridades, tiene derecho a saber dónde están yendo los ingresos, dónde están yendo sus aportes, cómo se gasta, a quién se adjudica, qué tipo de concesiones se hace, qué tipo de contratos hace el Estado,
Y además, no solamente esa parte financiera, sino también hacer una evaluación del trabajo de los funcionarios públicos. No nos han dado, debería darnos por lo menos a los del control social que ejercemos para que nosotros podamos informar, nos tienen que dar completo, ¿no es cierto?, con los estados financieros, todo aquello, pero no se da aquello, no sabemos, nos informan allá y a veces escuchamos y al salir a la puerta ya nos olvidamos. Cuando hablamos de participación y control social, esto tiene algunas condiciones. Una primera es que la población tenga acceso a información transparente, fundamentalmente de lo que son de la gestión pública, y esto no hay. Hay que decirlo muy claramente, si uno, por ejemplo, va y solicita un plan de desarrollo o un POA de un municipio, no te dan, porque parece que fuese una información muy reservada, y es a partir de eso que nosotros podemos hacer control social, porque en los POAs, en los planes de desarrollo, se definen políticas y se definen, si quieren, niveles de inversión en cuanto a temas productivos y temas sociales. Me ha pasado, por ejemplo, que he hecho gestiones en La Paz para obtener acceso a la información como ciudadano, con mi cartita al presidente del Banco Central, del Ministerio de Economía, etcétera, para que me provean información, por ejemplo, de los ingresos detallados del Estado a nivel del Poder Central, a nivel descentralizado, a nivel de los gobiernos departamentales, de las alcaldías, de las universidades, y nunca me han podido dar la información que yo pedía. Me han dado información global que no me sirve para el análisis concreto. Para mí la participación simplemente es un discurso. No se han generado mecanismos de participación real de la población, de las organizaciones sociales. Y aquí también es una responsabilidad de las organizaciones sociales, que solamente están embelesados, están convencidos de ciertos discursos, pero en la práctica no se dan. Se habla del control social de la participación, pero por lo que está presente en la ley, solamente pueden ser grupos reconocidos legalmente, en este caso sean organizaciones del control social que vienen de orgánicas, digamos, de organizaciones sociales o comunitarias o de la sociedad civil, pero organizadas jurídicamente para poder acceder, digamos, a este tipo de información. Pero ¿qué del ciudadano de a pie? El ciudadano de a pie debería estar en la capacidad de fiscalizar a sus autoridades. Una de las grandes debilidades que tiene la población civil, la sociedad, es que no tiene mucho interés en estos informes, ¿no? No se preocupa por saber cómo está siendo manejado su dinero, porque es a través del dinero que se genera a partir de los recursos de los impuestos, de las ganancias por la exportación del gas, del petróleo. O sea, la gente no se interesa por este tipo de informes. Y por el otro lado, todavía la población no ha asumido conciencia respecto a estos mecanismos de participación y control social. La participación solamente se está reduciendo a lo que es la democracia representativa. Manejamos lo que es la transparencia. En realidad, como servidores públicos tenemos que implementar la transparencia en la totalidad de la proyección que tenemos de todos los proyectos asignados en todas las áreas que tenemos como subalcaldía. Agua potable, empiedrados, aceras, no hay, pero no se hablan de transparencia, pero nunca no cumplen. No está cumpliéndose hoy en estas gestiones. Yo más bien rogaría que se cumpla eso. Es bonito es hablar, pero en el terreno, en ejecución, no lo están haciendo. En algunos municipios, retomo investigaciones que se han hecho a través del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, el EPIEP, que hay municipios que tienen el 65% de las obras adjudicadas de manera ilegal. O sea, no cumplen las normas establecidas en la propia normativa que se genera desde el Estado. Este es un elemento que para mí es fundamental. La gobernación siempre hacemos cada año, inclusive cada 6 meses, ¿no? De manera personal el gobernador hace un informe a la población y la población está presente a través o mediante sus dirigentes. La presentación del informe económico público, que es de interés de la sociedad, tampoco se da a conocer, ¿no? Hay muchas instituciones que hacen esa rendición de cuentas, pero la gente no conoce, o sea, es para un determinado grupo. Y se ha dado, por ejemplo, en algunos municipios
donde gente allegada al partido en función de gobierno es la gente que está ahí presenciando ese informe económico. Entonces, esa rendición de cuentas y lo que sucede es que debería buscarse otros mecanismos para hacer esta rendición de cuentas, por un lado. Por otro, es que la gente tampoco no sabe qué va a observar de esa rendición de cuentas, o sea, hasta dónde está su función. ¿Por qué? Porque la información que le llega es ese momento, no es una información con días o con horas de anticipación, de tal manera que la gente pueda leer por lo menos el informe, ¿no? Hemos conocido en los municipios una práctica muy avanzada donde todos los dirigentes, hombres, mujeres, todos se reúnen para escuchar el informe del alcalde. Hemos sido partes, por ejemplo, en el informe de rendición de cuentas del gobernador, donde, como te decía hace rato, ¿no?, la gente allegada al partido en función de gobierno eran los que estaban adelante y todos los que aplaudían todo lo que decía el gobernador, pero la otra gente que estaba atrás no podía decir nada porque no tenía información. Tiene que haber capacitación y pues de qué se trata, cómo tiene que actuar uno y hasta dónde llegaría, ¿no? A veces cuando un compañero tiene tantas ideas y no tiene ninguna organización quien le puede acogerle, ¿en qué queda? ¿En qué queda? No siempre tiene que uno que estar en una organización, desde donde sea, porque tú eres boliviano y boliviano tienes todo el derecho. Y tú también tienes que cometer en control social. Todos nos tenemos que controlar para bien de todos. Hoy día nosotros entre los dirigentes nos hemos pasado la voz de que mi persona tiene que solicitar al Ministerio Económico y Finanzas para que nos puedan mandar técnicos a los distritos para que cómo se tienen que priorizar, cómo se tiene que elaborar un POA y cómo tienen que administrarse los recursos. Entonces, eso es la capacitación que vamos a pedir, porque aquí creo que el Ejecutivo no quiere que nos capacitemos, ni así mismo el órgano legislativo no quiere, creo, que nos capacitemos. Y en este caso la Universidad Mayor de San Simón debería ser un desafío de las carreras vinculadas a ciencias sociales. Deberían hacer trabajos de difusión, de capacitación y más bien de generación de conciencia crítica en la población. No solamente es responsabilidad del Estado o de los que toman decisiones en el aparato público, sino también de la población. Y en esto la universidad debería jugar un rol importante. Es muy importante, ¿no?, promover sobre todo espacios de socialización y sobre todo también, ¿no?, a todas las organizaciones, porque finalmente los recursos que es de todos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que también velar que esos recursos sean administrados de la mejor manera en beneficio de la población. Pero sin embargo sería muy bueno que a través de trípticos o a través de talleres o a través de cuñas radiales se pueda también informar oportunamente para que también puedan presenciar, ¿no?, la población, en este caso los regantes, y de esa manera también hacer un seguimiento minucioso a todas las instituciones que prácticamente trabajan. Cuando uno entra a la página web de las instituciones públicas, que ve datos muy generales y normalmente de años pasados, ni siquiera datos actualizados. Entonces no se puede hacer una fiscalización, no se puede hacer un seguimiento del trabajo de estas autoridades. ¿Y qué es lo que te cuentan a veces en los portales? Las maravillas que hacen, ¿no? Pero obviamente no todo debe ser una maravilla, ¿no es cierto? Necesitamos los datos crudos, los datos reales. ¿Por qué no se ejecutan? ¿De dónde vienen los recursos? ¿A qué empresa adjudicó? Hay denuncias de que había una vinculación con una empresa que vendía movilidades al Estado y no sé qué, que proveía un tipo de servicio a YPF o no sé qué, pero no sabemos si es cierto o no, porque no tenemos ese acceso a la información. Eso que debería estar en una ley de transparencia normada, regulada, pero además de manera clara que cualquier ciudadano podría ejercitar su derecho de fiscalizar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy planteando? Necesitamos una ley de transparencia que no puede ser manipulado por el Estado. En este proyecto de ley, primero está la rendición de cuentas, pero también está que por ley las autoridades deben colocar todos los detalles, todos los informes, de manera fidedigna, de manera clara, de manera transparente, para que cualquier ciudadano, sin necesidad de pedirle información, pueda acceder, por ejemplo, a través del Internet, a través de publicaciones de la prensa, que se puede hacer, aunque sea 2 veces por año, ¿no es cierto?
Por ejemplo, todos los ingresos detallados, todos los gastos detallados de la gobernación de Cochabamba, las adjudicaciones, a qué empresas se ha dado adjudicaciones de obras públicas, qué tipo de gastos han ido a cultura, qué tipo de gastos han ido a educación, qué tipo de gastos han ido a pavimentado, asfaltado, qué sé yo, todas esas cosas, a qué empresas ha adjudicado el servicio de catering, por ejemplo, en el caso de BOA, deberíamos saber quiénes son los responsables de esa empresa. Sin que nosotros pidamos, eso debería estar publicado de manera informática, electrónica, de manera escrita, radial, oral o televisiva. Debería existir esa información. Es evidente que los principales problemas se encuentran en la falta de información por parte del gobierno. Se deben implementar mecanismos de socialización de la información. Por otro lado, la población debe involucrarse activamente en estos temas. Se debe trabajar de manera conjunta entre todos los actores de nuestro país para fortalecer la participación y el control social.